a solicitar una reunión a Moisés en un mundo que era dominado por hombres, en una época que era dominado por leyes de hombres y por hombres, y ellas deciden apelar su caso en busca de ayudarse, ¿verdad? Porque ellas sabían quién era su padre, y ellas declararon su caso, viéndolo como una autoridad representativa de Dios, declararon y expusieron sus puntos ante Moisés. Estas mujeres no podían entender el motivo por qué no podían tener la fortuna de su padre, por el hecho de haber sido nacido mujeres. Para ellas eso no tenía sentido. Ellas eran mujeres, eran las hijas de un hombre rico, y ellas estaban reclamando y presentando su caso. De no haber sido insistentes, ¿verdad?, sus tíos hubiesen recibido toda la fortuna de su padre, y ellas hubiesen quedado pobres, desamparadas, y recibiendo solamente lo que los demás le hubiesen dado. Pero estas mujeres sabían quién era su padre y quiénes eran ellas. Nadie las hubiese oído si no hubiesen hecho una reunión para presentar su caso. Y hay una costumbre que a veces nosotros, tanto las mujeres como los hombres, necesitamos cambiar. Y es que usamos la expresión, mejor no digo nada porque es punto suspensivo, porque se puede enojar, porque puede traer una discusión, porque no va a cambiar nada. Y estas mujeres pudieron haber pensado eso. Mejor no le digo nada a Moisés, porque imagínate, la ley dice esto. La realidad es que entre nosotras no hay un hermano, que no estamos casadas. Y la ley dice que nos vamos a heredar y toda la herencia de nuestro padre la vamos a perder. Pero ellas fueron proactivas, tomaron la iniciativa y se pusieron de acuerdo y presentaron su caso ante Moisés. Nosotros no sabemos, ¿verdad?, cuán difícil pudieron haber sido. Me lo imagino, asumo, haciendo la película, que debió haber sido bien difícil, porque no es tan fácil en ese momento tú reunirte a estas mujeres e irte en contra tal vez de la corriente, digamos, o de las leyes que estaban establecidas en ese momento. Pero estas mujeres sabían quién era su padre, y qué importante es tú saber quién es tu padre, y no solo tu padre terrenal, me refiero a tu padre espiritual, ese Dios maravilloso que está contigo, que te escucha, que le interesa, le importa quién tú eres y cómo tú necesitas, ¿verdad?, alternativas. Por eso es que Él te dice, tienes falta de sabiduría, no sabes qué hacer, pídemela, que yo te la voy a dar. Pídeme la sabiduría, que yo te la voy a dar. Yo te voy a dar la sabiduría y la inteligencia. Así que estas mujeres nos demostraron en su historia, con sus actos, con sus actitudes, que ellas sabían quién era su padre y quién eran ellas. Nadie las hubiese oído si ellas no hubiesen presentado su ¿verdad?, su inquietud. Por eso es que esa expresión que decimos, ay, mejor no digo nada, porque no quiero que nadie se enoje. Tenemos que aprender a sobreponernos a ese pensamiento. Tal vez tú tienes dificultades, tal vez tú estás pasando por situaciones difíciles y te interesa convocar una reunión. Yo te animo a que lo hagas, a que expreses tu sentir, a que no sigas tolerando cosas que realmente no quieres tolerar. Espera el momento oportuno y trae la situación ante la presencia del Señor. ¿Sabes por qué estas mujeres ganaron el caso? Porque fueron sabias, porque ya era hora de enseñarle al pueblo de Dios que las mujeres tenían valor. Estas son las primeras mujeres que marcan la historia donde se reevalúan las leyes del pueblo. Cuando Moisés escuchó ¿verdad?, la presentación del caso de ellas, este caso, él no supo ni qué hacer. Él dijo, espérate, déjame consultar. Eso lo vemos en el libro de Números, capítulo 27, en el verso 4. Él dijo, déjame consultar. Y a veces nosotros creemos que la persona no va a cambiar de parecer. Que olvídate, el patrono ni me va a escuchar, el líder de la iglesia, él no me minimiza, mi esposo, mi pareja, no me van a escuchar. Nosotros no podemos presentarnos ante una reunión o ante una situación con ese pensamiento, porque la realidad es que ya estamos llegando perdiendo y nosotros somos ganadores, porque Cristo venció en la cruz toda preocupación, toda queja, toda situación. Si tú estás en estos días pensando, tengo esta inquietud,
tengo este problema, tengo esta situación. Hoy quiero invitarte a que pidas al Señor sabiduría y conocimiento y presentes tu caso a la persona apropiada. A veces nosotros usamos mucha de nuestra energía contándole a gente cosas de nosotros o preocupaciones que tenemos que ni tienen la alternativa, ni gozan, ¿verdad?, de la bendición del Señor para darnos sabiduría. Pero las personas que sí tenemos que decírselo, no lo hacemos, no nos atrevemos. Pues reclama tus promesas, reclama las promesas que Dios te dio. Ahora, la actitud es bien importante, porque nuestra actitud afecta nuestra manera de vivir. Una buena actitud nos puede hacer triunfar, pero una buena actitud nos puede destruir. Esa es la historia de 5 hermanas. Y tú dices, ay, Daina, esa es la historia de esas 5 hermanas. ¿Y cuál es la tuya? ¿Cómo tú vas a marcar tu historia hoy? Porque esas son ellas ayer y nosotras hoy. No se trata de ser una persona, no trates, ¿verdad?, de ser la persona, solo tú, sé esa persona que eres tú, tu esencia. Nunca pierdas el diseño que Dios te hizo a ti, no pierdas lo mejor que Dios te hizo y es ser tu mejor versión. Tal vez tu esposo no reconoce, no puede proveerte, no te puede entender, todavía no ha podido agradarte en ciertas cosas, pero tu actitud con lo que tienes ahora, tú puedes convertir ese espacio, ese momento en lo mejor, porque Dios te capacitó para eso. Pero necesitas encontrar tu identidad. Tú necesitas saber que Cristo Jesús es la única persona en esta vida que te puede proveer a ti identidad. Nosotros no podemos esperar que otra persona haga lo que nosotros tenemos que hacer. Si esas 5 mujeres hubiesen esperado que un hombre presentara su caso ante Moisés, todavía estarían esperando, porque nadie lo iba a hacer por ella. Cada uno de nosotros tenemos que tomarnos la expresión que yo uso mucho cuando me siento desanimada o no tengo fuerzas o de momento llega el pensamiento de duda que me llega en ocasiones, digo misma, y me pongo el dedito en la frente y me digo misma, si tú sabes, chica, tú sabes lo que Dios dijo de ti, levántate, porque claro, al igual que a ti, hay momentos en que a mí me viene el desánimo, me viene la duda, me canso, me fatigo y tengo que buscar la presencia del Señor. No puedo esperar que mi esposo haga algo por mí. No puedo esperar que mis hijos hagan algo por mí. No puedo esperar que el miembro de la iglesia o el pastor o el gobernador haga algo por mí. Yo tengo que hacer algo por mí misma. Yo me tengo que amar, yo me tengo que cuidar, yo me tengo que tratar con respeto. Uno de los grandes retos que nosotras las mujeres tenemos es la dificultad de soltar, dejar el pasado en el pasado. Y yo sé que esto lo escuchamos un montón de veces. Pero ¿tú sabes cuándo empezó el pasado? Ahorita, esta mañana. Esta mañana la ropa no te quedó como tú querías y tú sigues peleando contigo misma, con el espejo, con tu marido, con todo el mundo. Pues suelta lo que pasó esta mañana porque ya eso pasó y queda todo un día maravilloso que tu actitud va a hacer que sea espectacular. Así que termina y cierra por capítulo, cierra esos momentos que no puedes cambiar y que la realidad es que no puede dominar tus emociones, no puede dominar tus pensamientos. Hay un verso bíblico en la Biblia, yo no sé si ustedes me querían decir algo, pero casi no los escucho. Estamos aquí. Okay. Sí, está buenísimo. Yo a veces digo, bendito, ellos me dicen, Daina, me tienen que dar como 2 veces, pero es que yo no los oigo. Mira, te quiero hacer una pregunta en la línea que estás, sí. Daina. Sí. ¿Cuánto ha progresado la mujer en reclamar? ¿Cuánto ha progresado la mujer en cuanto a internalizar? Y tal vez te pregunto un poquito más tu experiencia dentro de lo que es la mujer cristiana en esta dirección. ¿Ha avanzado muchísimo y prácticamente ya no pasa? ¿O te encuentras con demasiadas mujeres que no saben el lugar que ocupan y el valor que tienen? Yo creo que hay un avance. Lo que me preocupa es que estamos teniendo mujeres que de alguna manera están utilizando la agresividad. Ahí estoy observando que hay muchas mujeres cristianas que se sienten tan seguras y tan empoderadas incorrectamente, vamos a decirlo de esa manera, que no están utilizando la asertividad correcta, la prudencia correcta. Estamos viendo en el pueblo de Dios mujeres que tienen una falta de tolerancia por esto mismo de
por la lucha de su identidad, de su poder, de su lugar. La realidad es que nadie tiene el poder de quitarte nada, tú lo otorgas. Y la verdad no grita, la verdad no manipula. Yo no necesito gritarle a alguien que yo soy una mujer segura de sí misma, porque con mis actos y con mi forma de hacer yo lo puedo demostrar con mis acciones. Entonces existe una población de mujeres que lamentablemente, por las situaciones que han vivido, por el menosprecio, por la desvalorización de otros, por la crítica, han sido objetos de crítica, han estado en ciclos de poder y control, ahora se han tornado de una forma agresivas también para lograr su rol y para lograr su posición en la sociedad, en su casa, en su ministerio. Y eso es preocupante, porque ese no es el diseño original de Dios y esa no es la manera correcta de nosotras entender que nuestra posición en Dios fue dada por Él antes de la fundación del mundo, porque Él nos llamó, nos creó, porque éramos necesarias e importantes para Él. Y precisamente esta historia de estas 5 hermanas es un recordatorio a nuestra vida hoy, de que nosotras con nuestras actitudes y con nuestra forma de lograr cosas podemos cambiar el destino de la historia completa de alguien, y particularmente la tuya. Pero a mí me parece que es que tenemos que replantearnos y evaluarnos, autoevaluarnos constantemente. Yo creo que un ejercicio saludable para todos es que al finalizar un día yo pueda autoevaluarme y decir, hoy, mi forma de proceder fue la correcta. ¿Hubo algo en el día de hoy que yo hubiese hecho diferente, que mañana lo puedo hacer mejor? Porque estamos claros que ya no puedo cambiar lo que hice. Pero no puedo quedarme en esa silla de conformismo y no tratar de ser mi mejor versión mañana. Eso es inaceptable, innegociable. Yo necesito hacerlo no por una competencia, porque como decían estos días en un lugar, las niñas compiten, pero las mujeres celebramos. Y una gran preocupación entre algunas mujeres es que hay una competencia en el ministerio, en los trabajos, en los negocios. Y la realidad es que el mundo y el ciclo de Dios no funciona por competencia, porque el ciclo y la economía de Dios no funciona de esa manera. Te pregunto, Daina, ¿un sector de la mujer cristiana está confundiendo la sujeción con la sumisión? Sí. Está tan confundido precisamente porque la religión de alguna manera lo interpretó incorrecto. Nosotros no somos esclavos, somos ayuda idónea. Y hay una diferencia bien grande en eso, porque el esclavo no tiene voz ni voto. El esclavo está en sujeción de poder o está sujeto a la opinión de alguien. Nosotras no somos esclavos de nadie, porque precisamente una de las cosas que Cristo en la cruz nos dio fue libertad. Ahora, yo soy bendición, yo soy la petición contestada de alguien. Cuando yo me veo la petición contestada de alguien, yo puedo seguir reglas, yo puedo agradar, no en el punto donde no me siento mí misma o mi esencia, ¿verdad? Pero yo puedo llegar a acuerdos, yo puedo llegar a negociación. Yo no tengo que simplemente quedarme callada porque otra persona tiene una diferencia conmigo, no. En muchas ocasiones mi esposo me ha traído, por ejemplo, su punto de vista sobre algo y yo le digo, pues mira, yo difiero de ti. Yo creo en este otro punto y pienso esto y esto y esto. Y él me dice, pues ¿sabes qué, Daina? Pues vamos a orar. Pero ha sido la forma en que yo se lo he dicho. Ahora, si yo se lo hubiese dicho de otra manera, probablemente su respuesta iba a ser otra. Y es que tenemos que aprender a decir las cosas. Y yo también, en muchas ocasiones como esposa, él me ha traído algún punto y yo me he quedado callada en el momento, no porque no tengo nada bueno que decir o no tengo un buen punto, sino porque a veces es prudente esperar un momento más para traer mi punto de vista. Y me ha pasado en el empleo, por ejemplo, me ha pasado con mis hijos. Yo le he tenido que plantear a mis hijos puntos de vista que me preocupan y yo he esperado, estoy en total desacuerdo de disciplinar a nuestros hijos públicamente. Yo nunca
he disciplinado a mis hijos públicamente, pero de forma jocosa les cuento que yo le decía a mis hijos cuando eran pequeños, fulanito, vamos al baño, y ahí en el baño, olvídate, le decía lo que me tenía que decir, ¿verdad? Pero no soy partidaria de decirle las cosas de forma pública, y ahora él tiene 18 años y menos lo hago, ¿verdad? Yo siempre espero. ¿Y qué diferencia tiene? Tiene mucha. Eso que estás diciendo, Daina, la parte donde mencionas que es como decimos las cosas cuando, si por ejemplo tu esposo te plantea algo que tú bien dices, difiero de ti por esto, pero muchas veces en nuestra humanidad no decimos difiero de ti. Tú nunca estás de acuerdo conmigo. Yo sabía que me ibas a decir eso. Tendemos como que a la ligera a contestar y lo que hacemos es cortar puentes de diálogos. Tú puedes estar segura que la otra parte no te va a decir, vamos a orar. Definitivamente. Y entonces, me encanta y te agradezco tanto que hayas utilizado la expresión tú nunca. Tú nunca y tú siempre son expresiones que deberíamos sacar de nuestro vocabulario. Y qué difícil se nos hace porque inmediatamente, esa es una respuesta inmediata de nuestra parte cuando estamos en una conversación. Eso no es verdad. Eso no obedece a la verdad, eso no honra la verdad. Y debemos reevaluar y replantearlo. Y a veces nosotros usamos esas expresiones porque también queremos manipular. Y también queremos controlar la conversación y el momento. Si nosotros dependiéramos más de Dios, si fuéramos más obedientes al Señor y le creyéramos más a Dios, dejaríamos de estar luchando con nuestras fuerzas para lograr cosas. Tenemos que ser asertivos y tenemos que hacer nuestra parte, pero tenemos que creer en la soberanía de Dios, que Dios tiene el control, está en todo lugar y escucha toda conversación y escucha las intenciones también de nuestro corazón. Por eso es que mi oración diaria, como decía el salmista David, Señor, mira en mí, mira mi corazón, mira si hay iniquidad, si hay perversidad. Señor, ayúdame, guarda mi corazón. Porque en conversaciones con mi esposo también yo me he encontrado en momentos donde le he mencionado esa expresión. Oye, Edgar, tú siempre me dices eso. Y en un momento dado él mismo me dijo, Daina, eso no es cierto, no siempre, que en ocasiones lo he hecho, sí, tú tienes razón. Pero no es tú siempre. Y eso fue bien difícil para mí sacarme esas expresiones tú siempre y tú nunca. Y son molestosas. Si ya tú comenzaste con esa oración, prepárate que la respuesta de la otra parte va a ser negativa, no va a ser lo que tú esperas. Excelente, Daina, gracias por estos consejos que tú siempre traes, súper útiles, prácticos de lo cotidiano en las relaciones de pareja. Así que, así como comenzaste, vamos a ser asertivos. Claro que sí. Amén. Definitivo. Amén. Vamos a utilizar la asertividad. Yo creo que en esta historia bíblica de ellas ayer y nosotras hoy, que la próxima ocasión en que esté con ustedes quiero traer otra historia bíblica, precisamente quiero motivar a todos nosotros que esta linda semana nosotros podamos ser asertivos y lo podemos lograr. Me gustaría comunicarme con esta linda audiencia de Nueva Vida a través de la plataforma y las redes sociales de Instagram y Facebook. Mi nombre es Daina Monteagudo y soy autora de 2 libros que se llama uno Desde el corazón de una amiga y Desde el corazón de una madre. Ambos hablan sobre asertividad, de manejo de emociones, de manejo, ¿verdad?, de nuestros pensamientos. Lo consigues en tu librería cristiana favorita en Puerto Rico o directamente conmigo en las redes sociales, y que te agradezco profundamente este tiempo que me escuchas en esta sesión. Gracias, Daina. Un abrazo grande. ¡Feliz día! Bendiciones, igual a ti. Bye. Bye. Por ahí viene Claribel Maldonado, Mujeres por Puerto Rico. Eso es lo próximo.